Aplauso para los estudios, ¿eh? Muy bien. El tema o el título de esta prédica se llama El hábito no hace al monje. Diga conmigo, el hábito no hace al monje. A ver, dígalo fuerte. El hábito no hace al monje. ¿Cuántos habían escuchado esta frase o este dicho? Yo creo que muchos, ¿verdad? Ese dicho tiene, olvídense. Imagínense, dicen que se inventó en la Edad Media, o sea, hace más de 2500 años. Mucho tiempo, hermano. Pero vamos a usar este título, este tema, como base para nuestra enseñanza. La semana pasada vimos el tema Atuendos Divinos, que involucra el momento en que Dios hizo ropa para el ser humano, para Adán y Eva, y los vistió al sacarlos fuera del Edén. Dios cubrió su desnudez y su vergüenza, y vimos también que fue un acto de amor, gracia y misericordia. Y en toda la historia de la humanidad, es Dios quien provee lo mejor para el ser humano. Él nos viste, como vimos en la palabra, nos viste con ropas de gala y vestiduras de salvación. Todo proviene de Dios, todo depende de Dios, solamente nosotros creerlo y dejarnos bendecir. Ahora, la frase o el dicho o el proverbio, o como usted quiera llamar, el hábito no hace al monje, no es bíblico, no lo busqué en la Biblia porque ahí no está, pero en realidad este es uno de los refranes más antiguos y utilizados del idioma español, y es una expresión que ha pasado de generación en generación y de cultura a cultura para advertir, escuche, advertir que la apariencia externa no define la verdadera esencia de una persona. Ahora, el origen de este refrán es muy antiguo y tiene un fundamento verídico, tiene una base histórica real. En aquellos tiempos fue cuando se iniciaron los monasterios, y en los monasterios regularmente habitaban un tipo de personas llamado monjes. Ahora, en aquellos tiempos la vida religiosa ocupaba un lugar muy importante en la sociedad de aquellos tiempos. Entonces, en ese contexto, quienes vivían en esos monasterios, los monasterios regularmente, hermanos, estaban en lugares apartados, allá en montañas, lejos, y quienes habitaban en esos monasterios se identificaban como monjes. Ahora, los monjes usaban un tipo de vestimenta que simbolizaba o involucraba humildad, obediencia y una vida separada de toda la sociedad. Sin embargo, lo interesante de esto, hermano, o lo tremendo de esto, es que resulta que como era la Edad Media, o de alguna manera tiempos bélicos, tiempos de guerra, se identificaba un monje por su hábito, o sea, su vestidura, su ropa, su indumentaria, y también por su corte de cabello. Eran calvos, usaban un tipo de ropa, y cada vez que alguien veía a esa persona con ese atuendo, decía un monje. Pero lo curioso, que como eran tiempos bélicos, había guerra. Y resulta que algunos monjes dejaban los hábitos y se iban a pelear en la guerra. Entonces, en algún momento aprisionaron a uno de ellos, o a algunos de ellos, y le preguntaron: ¿a qué te dedicas? Y ellos dijeron: somos monjes. Entonces esos soldados dijeron: ¿cómo que son monjes? Se supone que los monjes tienen que estar apartados, separados, en obediencia. Y ahí fue donde nace la famosísima frase: no se confíen al hábito, porque el hábito no hace al monje. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera cambiaron los hábitos para ir a pelear. Pero, hermanos, resulta que eran guerreros, eran revolucionarios, eran sediciosos.
Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en una ampliación, en un significado más amplio, este refrán o este dicho, este proverbio enseña o señala que los títulos, la vestimenta, la posición, el cargo o la forma de vestirse no muestra la realidad de la persona. ¿Por qué? Porque mire, podemos ver e identificar a ciertos tipos de personas y uno dice, esa persona es tal. Por ejemplo, si usted va por la calle y ve a una persona con un cuello clerical, usted dice, ese es cura, ese es padre, ese es... Usted puede decir algo. Si usted ve a alguien con un uniforme militar, usted va a decir, ese es del ejército. Si usted ve a la indumentaria, como que quiere decir algo. Si usted ve a alguien con una bata blanca, va a decir, va a ser doctor, enfermero, enfermera, etc. Pero el punto es que esa indumentaria no revela la realidad de lo que es la persona. Y aquí es donde nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque mire, en la escritura leída vemos el caso típico de aquellas personas que les encanta fundamentar su identidad en la ropa, en la indumentaria. Y es importante que analicemos esa escritura para que nos metamos de lleno a la esencia donde yo quiero llegar. Porque si me ponen el verso 46 técnicas, por favor. El verso 46, el Señor Jesucristo dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa, o cuídense de los religiosos. Y el Señor, en el verso 46 y en el verso 47, señala 5 fallas específicos en este tipo de personas. 5 fallas, no hay más, ahí están. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando el Señor menciona estas 5 fallas en estas personas, en estos líderes religiosos, hermanos, en realidad son ejemplos que nosotros tenemos que analizar para calificar nuestra propia vida, nuestra propia persona. Y lo primero que el Señor dice, o la primera falla que el Señor menciona, dice, los maestros de la ley religiosa les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas. Ahora, vea esto. Les gusta pavonearse, o como dice su Reina Valera, les dice, guardados en primas, gustan de andar con ropas largas. Ahora, escuche, estos escribas o estos maestros de la ley religiosa, miren, se ponían una indumentaria tan llamativa, un tipo de batas, un tipo de ropa, de hábitos, hermanos. Pero lo tremendo de esto es que el Señor dice, les gusta pavonearse. O sea, ellos no solamente eran llamativos por su indumentaria, cuando iban en la calle, miren, se caminaban de tal manera que les volara las orlas o las vestiduras. Y el Señor dice, tengan cuidado porque las ropas que usan son llamativas, pero no revela la esencia de ellos. Todo lo primero que dice el Señor, cuidado con ese tipo de ropa, o cuidado con ese tipo de personas que usan esa ropa. El segundo o la segunda falla que el Señor encuentra ahí dice, les encanta recibir saludos cuando caminan por las plazas. Segunda falla, este tipo de personas que, como dijo, hermanos, todavía dijo el difunto Gigi Ávila, los descendientes de los escribas fariseos todavía andan por ahí. Sí, todavía están por ahí, los descendientes de ellos. Los descendientes de ellos todavía andan por ahí, hermano, que les gusta que les digan rabinos, doctores, licenciados, apóstoles, profetas, reverendos. Están más revirados que nada, hermano. Pero bueno, entonces la segunda falla que el Señor menciona es: disfrutan recibiendo elogios en lugares públicos. Por eso dice ahí, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por la plaza. Licenciado, apóstol, profeta. Mire, solo le estoy poniendo el fundamento porque ahorita viene la aplicación.
O sea que ahorita disfrute esto antes de darle la aplicación. Tercero, dice ahí, ¿cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes? Miren, esto es interesante porque cuando ellos se reunían en la sinagoga o había alguna comida en aquellos tiempos, hermanos, entre ellos se empujaban para ocupar los lugares de honor, los lugares de honra. Por eso dice, les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes. O sea, les encanta eso. Y esto es tremendo porque así obraban ellos. Ahora, el verso 47, por favor. En el verso 47 dice ahí, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Ahora, ¿cuál es el cuarto punto? Escuche, hermano. Claramente su falsa piedad escondía su avaricia. O sea, la falsa piedad de ellos escondía que eran unas personas ávaras, que no les importaba, al final de cuentas, las personas, las viudas. Lo que querían ellos era enriquecerse. Eso era lo que importaba. O sea, el punto principal aquí eran ávaros, codiciosos, ambiciosos. Y no les importaba de qué manera hacían esa riqueza. Pero lo tremendo, hermano, es que la hipocresía de ellos, que el Señor la menciona claramente, es que trataban de maquillar su avaricia haciendo largas oraciones muy expresivas, muy apasionadas, muy, hermanos, muy religiosas. Pero ¿saben cómo lo hacían? En público. Les encantaba orar en público. Así que hay las 5 fallas. Y partimos de un principio. Posiblemente, ahora viene la aplicación. Posiblemente no tengamos en nuestras vidas estas 5 fallas. Posiblemente no. Pero tenemos que analizar detalladamente y sobre todo específicamente el punto más importante por lo cual el Señor empieza hablando de este tipo de personas. ¿Y cuál fue el primer punto? Que estas personas fundamentaban su identidad supuestamente en algo que ellos decían ser, pero que no lo eran, empezando en sus ropas, en sus indumentarias o en sus hábitos. Y mire, aquí viene el punto, o aquí viene la aplicación. Desafortunadamente nosotros, como cristianos contemporáneos, pensamos que en ocasiones la ropa nos hace más santos, nos hace más puros, nos hace más distinguidos. Pero claramente, hermano, si analizamos el contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, si hay algo a lo que el Señor Jesucristo no le da importancia es a la ropa. Porque cuando Él habló de Juan el Bautista, cuando Él mencionó a Juan el Bautista, Él dice, no ha habido un hombre más poderoso que haya nacido de mujer como Juan el Bautista. O sea, que el Señor Jesucristo haya hecho esa declaración es digno de analizarse, porque dice el Señor, no hay uno más poderoso como Juan el Bautista. Y si analizamos los hábitos o la indumentaria de Juan el Bautista no traía ropas largas, Juan el Bautista no traía ropas elegantes, Juan el Bautista no traía, hermano, ropas que llamaran la atención en base a la sociedad. De hecho, lo miraban como una persona rara. Dice que usaba una ropa muy rústica, además era de piel de camello. Era una persona, hermano, de alguna manera muy ruda, muy rústica. Pero Juan el Bautista no andaba, hermanos, dando apariencia de ser una persona religiosa. Por el contrario, Juan el Bautista, hermano, fue una persona que de alguna manera ese tipo de indumentaria que usó Juan tenía que cumplirse en una profecía
cuando Jesucristo dijo: si lo quieren recibir, Él es el Elías que había de venir. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que era Elías? No, significa que vino con la misma unción de Elías en la persona de Juan el Bautista. Ahora, aquí viene algo más. Actualmente, en las religiones, en las iglesias, siempre en la sociedad nos hace mucho énfasis en la indumentaria, en la ropa. Sí, y me acuerdo mucho, pero muy claramente, hermano, que yo lo escuché hace muchos años, por primera vez cuando alguien dijo en una iglesia cristiana hace muchos años, que yo todavía no era cristiano, y oí que dijo esta persona: una hija de Dios tiene que vestirse con ropas largas, con mangas largas, con ropa que marque una diferencia. Y los caballeros, dice, tienen que vestir con corbata, con traje, porque así están representando bien el cristianismo. Y como soy una de las personas más polémicas, que nunca me quedo quieto, yo fui a estudiar históricamente de dónde provenía la corbata. Y sorpresa, que me voy dando cuenta que la corbata nace del nudo que usaban para colgar a las personas. Entonces, para quitarle un poquito lo cruel a esa soga, a ese nudo, para colgar a la gente, empezaron, en vez de hacerlo para arriba, lo empezaron a hacer para abajo. Por eso se llama el nudo de corbata. Y si usted aprieta mucho ese nudo, ¿qué va a pasar? Se ahorca una persona. Entonces empezaron a maquillar ciertas cosas, y lo digo con todo respeto, hermano. Empezaron, mire, cuando yo oí eso y empezó, entonces iba yo en la calle y decía, y veía uno con corbata, decía: ese es aleluya, ese es evangélico, ese es de los cristianos, o sea, ese es de aquello. Pero ¿por qué nació eso? ¿Por qué? Porque yo lo había escuchado que eso establecieron en las iglesias. Entonces, cuando veía a una mujer con falda larga, inmediatamente decía: esa es una aleluya, esa es hermana. Y me acuerdo mucho, hermano, y lo digo con todo respeto, de que esta persona decía, o en esa iglesia decían: es que las mujeres tienen que vestirse que ni siquiera se les pueda ver la rodilla, para que no tienten a los varones. Y yo les digo algo, y con todo respeto, es que, y con todo respeto, hermano, pero que había una mujer que dijo: las rodillas tentaban a nadie, es más, que se la taparan, porque, o sea, estaba terrible ese asunto. Pero el punto, hermano, el punto principal es que siempre nos han enseñado que la ropa revela o muestra qué tan santos somos. La ropa revela o muestra qué nivel de espiritualidad tenemos. Y les voy a compartir una historia. Hoy se habló en la escuela dominical que el carácter de Dios es santo. Amén. Pero hay una historia en la Biblia, un caso muy peculiar, muy especial, donde un personaje hizo todo lo contrario que lo que la religión manda para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque mire, este personaje, usted lo ha oído, es David. Y cuando yo analicé el por qué David hizo, o sea, estudié las palabras que la Biblia menciona, qué tremenda sorpresa yo me llevé al entender desde el punto de vista o del enfoque correcto por qué David hizo eso. Así que nos vamos a meter en otra área donde le pido que por favor analice, escuche y aplique a su vida lo que es para usted. Lo que no es para usted, deséchelo. Pero muy importante lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el hábito no se amoque. Entonces, una ropa, una indumentaria,
no hace a la persona ser lo que Dios declara que la persona es. Por eso, alguien dijo esta frase. Dice: si metes un payaso al palacio de un rey, él seguirá siendo payaso, no será rey. Porque el lugar, la ropa, no hace a la persona. Es lo que está dentro de la persona, lo que a esa persona la hace ser. Y esto que les voy a compartir, en verdad que a mí en lo personal me enseñó tanto que cambió mi manera de pensar. Vayan conmigo, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, esta es una historia muy conocida. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Cuando lo tenga, díganme, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 12 al 23. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí todos? Ok, vamos a leer verso 12 al 23. Dice, segundo libro de Samuel 6, 12, 23. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David avanzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vea cómo le llamó esta mujer al rey: un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora quiero que por favor ponga mucha atención a esto que le voy a compartir. Quiero hacer una paráfrasis de esta escritura. O sea, voy a relatársela en un contexto histórico de lo que pasaba con David en ese tiempo. Mire, el contexto no lo dice, usted lo puede comprobar. Pero particularmente en esta escritura, el rey David, escuche, el rey David, en ese instante, en ese momento, David era el hombre más popular de Israel. Escuchen, David, hermanos, era el hombre más popular de toda esa zona, de todo Israel y de las naciones circunvecinas. Pero particularmente David en Israel, hermanos, ahora David era rey sobre todo Israel, sobre las 12 tribus. Mire, ¿cuáles eran los logros que había conquistado David? El contexto lo dice.
había conquistado la fortaleza de Sión, había vencido a los filisteos, había establecido el trono. O sea, hermanos, a David en ese momento todos lo amaban. Ponga atención a esto. A David todos lo amaban. Todos. Cuando digo todos, todos. Miren, los varones adultos lo honraban, le servían y le seguían. Las mujeres, todas las mujeres amaban a David. O sea, ¿qué mujer no hubiera querido ser esposa de David? Y si hablamos como madre o como mujer adulta, ¿qué madre no hubiera querido tener un hijo como David? ¿O qué madre no hubiera querido tener un yerno como David? Oiga, David, hermano, era lo máximo. David era el rey. David era el conquistador. David, hermano, mire, cada vez que se mencionaba el rey de Israel, el rey David, hermano, todo el mundo se quedaba. ¿Qué hizo David? ¿Qué logró David? Todo el mundo amaba a David. Mire, David era, por decirlo de alguna manera, inspiración para los jóvenes. O sea, los jóvenes, los adolescentes de entre 15, 13, 17 años, de repente decían, yo quiero ser como David. Yo quiero tumbarle la cabeza a un gigante. Yo quiero ser un guerrero como David. Los niños, digo, la Biblia no lo dice, hermano, no está ahí. Pero quizá los niños, si había juguetes, a lo mejor hacían muñequitos de David. Así como hacen de Thor, como hacen de Capitán América. Y David a lo mejor hasta tenía su muñequito. Y a lo mejor tenía otro muñequito de Goliat. Y David, ¡pum! Así como juega. Mire, David era el más popular. Era el más amado. O sea, las jovencitas soñaban con su David. Oye, hermano, David era un tremendo tipo. Era el hombre más popular. Y como lo voy a repetir, hermano, David era el rey. Él era el rey. Y llega el momento, lo que empezamos a leer en el verso 12. Miren, el arca de Jehová había estado en casa de Obed-Edom por mucho tiempo. Mucho tiempo había estado el arca de Jehová o el arca de Dios. Y Saúl, el primer rey de Israel, nunca hizo el intento por llevar el arca. David dice, de hecho, el capítulo anterior, el capítulo 5, David aprendió una lección muy dolorosa. Porque en el primer intento que hace David de llevar el arca, dice que lo trató de hacer como lo hacían los filisteos. Montó el arca en una carreta jalado por animales y obviamente ahí muere Susa. O sea, y David dice, con Dios no se juega. O sea, a Dios hay que tratarlo con mucha delicadeza. Dios es santo, hermano. ¿Por qué murió Usa? Porque me detuvo el arca y nadie podía tocar el arca. David se queda espantado, pero David seguía siendo rey. Hasta que David estudia la ley, dice, y encuentra cuál era la manera correcta de trasladar el arca. Pero David era rey. David era rey, y escuche, David era el segundo rey de Israel y el rey que Dios había escogido. Pero entonces cuando David decide llevar el arca a Jerusalén, mire, se lo voy a poner para que se lo voy a ilustrar de una manera muy gráfica. Hágale cuenta de un jefe de estado, un presidente de alguna nación, un monarca, alguien políticamente hablando de peso, que van a trasladar un símbolo patrio a cierto lugar. Hay un protocolo que marca. Mire, el martes pasado yo vi el discurso del Estado de la Unión del presidente, y los detractores o los críticos estaban diciendo, el presidente se puso el traje de Superman, o sea, uno de los trajes más elegantes, uno de los trajes más sofisticados. Es el presidente de una de las naciones más poderosas de este mundo, no la más poderosa, hermano. La nación más poderosa siempre será Israel, nadie como Israel. Entonces,
el presidente tenía que hablar ante todo el Congreso. ¿Y qué marca el protocolo? El protocolo marca que el presidente tiene que ir de gala. No podía o no puede ir de otra manera. Cuando David iba a transportar el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de Jerusalén, el protocolo marcaba que David tenía que ir con ropas reales, con ropas de rey, con el vestido de rey, con la corona de rey. David tenía que hacer eso. Y está el arca, están todos los músicos y están esperando que David aparezca en escena. David era el rey, David era el varón conforme al corazón de Dios, David era el guerrero, David era el salmista, David era el hombre más popular. Y me imagino que toda la multitud está esperando. ¿Qué traje va a usar el rey? ¿Qué corona? ¿De cuántos kilos irá a pesar esa corona? ¿De cuántos kilos de oro? De repente aparece David. Pero ¿sabe cuál fue el asunto? Que David no llevaba el vestido real. David, dice la Biblia ahí, textualmente, en el verso 14, si me lo ponen técnicas, traje 3 traducciones. El verso 14 me lo pone, dice: vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. La otra traducción: David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé. Estaba solo en paños menores. David, que tenía puesta una túnica sacerdotal de lino, danzaba delante del Señor con todas sus fuerzas. Ahora, todo el mundo esperaba que David llegara con el vestido real. Pero David llega con un efod de lino. Y esto es interesante. ¿Me pone la traducción anterior donde dice paños menores? Resulta que David no llega con vestido de rey, sino David llega, de alguna manera por decirlo, en ropa interior. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Cómo se atreve David ahí? O sea, para que me lo entienda, y lo voy a decir con mucho respeto, es como si yo viniera a predicar o cualquiera de ustedes viniera a predicar aquí en boxer. Ay, no. Yo quería escuchar eso. Porque aquí viene la aplicación de las más fuertes. Y eso fue lo que dijo Mica. Por favor, ponga atención a esto. Porque todo el mundo esperaba que David llegara con cola, con vestidos, con corona, con elegancia, con toda la pompa digna de un rey. David era rey. Él era rey. Ahora, ¿qué hacía rey a David? La ropa. Y este es el punto. ¿Quién lo hace a usted ser lo que usted es? La ropa. Y aquí tenemos este gran problema. ¿Por qué? Porque mire, cuando David se presenta para llevar el arca, de repente se presenta solo con un efod. Mire, esa frase o esa pieza efod, en realidad es como un delantal o manto que solamente atravesaba el cuello. Pero si usted quiere tener la información correcta y concreta de un efod, usted debería leer Éxodo 28. Porque en Éxodo 28 el efod era parte de la vestidura sacerdotal, parte de lo que era la indumentaria del sacerdote. Y el efod era como un delantal, pero dentro de este efod, Dios había dicho en el verso 42 de Éxodo 28 que el efod tenía que componerse con unos calzoncillos de lino desde la cintura hasta los muslos. Ahí claramente dice la Biblia. Entonces David, hermano, se presenta con una bata, con algo encima, con un delantal y solamente con calzoncillo de lino. ¡Qué vergüenza, David! Ahora, aquí hay una
reflexión. Y esta es la pregunta: ¿por qué David hizo eso? O sea, ¿por qué no fue con su vestido de rey, con su corona? ¿Por qué David no lo hizo? O sea, David, hermanos, al final de cuentas, David no siguió el protocolo. David, hermano, no siguió lo que la religión o lo que la tradición decía. ¿Por qué? Bueno, ahora se lo voy a explicar en un instante. Pero en realidad, esto es escandaloso, porque David iba en ropa que no correspondía, escuche, a su posición. Él era rey. El protocolo mandaba que David fuera con las indumentarias del rey. Pero lo interesante, hermano, y esto es algo que muy importante, David sabía y conocía en qué estaba basada su identidad. David sabía que él era rey, no por un vestido, no por una corona. David sabía que era rey porque Dios lo había nombrado rey. Y eso es importante. Si usted cree que usted es lo que es porque la ropa le da un título, porque la ropa le da una posición, no somos nada. Tenemos que entender quién nos da la identidad. Ahora, escuchen, el efod estaba asociado con los sacerdotes, que literalmente involucraba la adoración y el servicio a Dios. Y aquí viene la diferencia. Cuando David se presenta con este efod y con esos calzoncillos, David no se presenta como rey. David se presenta de dos maneras: como un adorador y como un servidor, pero no como rey. ¿Por qué? Porque David sabía que solo había un rey de Israel, y el rey de Israel era Dios. Sí, Señor. Ahora, escuchen, porque aquí hay más. Aquí hay algo interesante. Hermano, en otras palabras, David decide presentarse ante Dios como adorador y servidor, pero no como rey. Y aquí viene la pregunta: cada vez que usted viene a la presencia del Rey de Reyes, ¿cómo que viene? ¿Como un espectador? ¿Como un porista? ¿O viene como un verdadero adorador y un verdadero servidor? ¿Cómo que viene? ¿Ante qué se presenta ante el Rey? Por eso, hay una parte donde dice: ¿con qué me presentaré a Jehová? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y no le estoy diciendo que venga desnudo, no le estoy diciendo que venga encuerado, no. Lo que tenemos que saber, quiénes somos en Dios. Porque miren, al final de cuentas, David, ¿en quién encontraba su identidad? ¿Dónde encontraba su identidad? Mire, David encontraba su identidad no en la ropa de rey, no en la corona, no en el trono, no en el palacio, sino solamente en Dios, quien lo había escogido, lo había ungido, lo había protegido, lo había defendido, y todavía tenía un plan para David. Por eso cuando David llega, hermano, y está el arca, todos esperan, hermano. Mire, yo creo que todos le iban a aplaudir a David. ¡Viva David! ¡Qué bien, David! ¡Qué bien te ves! De repente David llega, hermano, con un efod de lino. Pero aquí hay una reflexión. Y esto es algo que usted y yo tenemos que pensar y analizar. Mire, creo que esta es una de las razones por la cual David, a través de su hábito, de su indumentaria, de la poca ropa que él llevaba, decide presentarse ante toda la multitud. ¿Por qué? Porque David, escuche, David no quería los aplausos para él. Él no quería la honra para él. Él no quería la adoración para él. De alguna manera, la acción de David le dice al pueblo: ¿saben? Adoren, alaben, sirvan, honran, glorifiquen al Rey de Israel. Él es el Rey, Él es el que los defiende, Él es el que los guarda, Él es el que los cuida, Él es el que los protege. Adórenlo a Él. ¿Qué soy yo? Un simple servidor. Por eso yo le pregunto a usted: ¿cómo se presenta usted ante Dios? Uy, no, me voy a arrugar. Uy, no me voy a despeinar. Voy a sudar. Uy, no, ¿cómo si me costó tanto planchar esto? Y bien religiosos. Hermano, sacúdete. No, ¿qué va a decir la gente? Y aquí viene otra aplicación de un instante. ¿Por qué? Porque, hermano, la identidad de David
hermanos, en realidad no estaba en la ropa, no estaba en una corona. David literalmente, hermano, dice: mi posición, mi honra e identidad está en Dios, y solamente en Dios. Yo le digo algo, aquí viene la aplicación. ¿De qué tendríamos que despojarnos usted y yo? ¿Sabe de qué? De esa mentalidad religiosa, de esa indiferencia. Reconocer que somos lo que somos, estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos por pura gracia y misericordia de Dios. Pero ahí está el problema del pueblo indiferente. Dicen que son cristianos y no hay nada. Dicen que sirven a Dios y no sirven. Dicen que adoran a Dios y no adoran. Por eso Cristo dijo estas palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Qué dijo de los escribas? Cuidado con esa gente de ropa larga, cuidado con esa gente que hace oraciones. Y ahí es donde tú y yo tenemos que analizarnos. Porque ¿de qué sirve que hacemos unas oraciones impresionantes si no hay esencia? ¿De qué sirve que vengamos con la ropa más planchada si no hay en realidad una esencia en la relación con el Padre, con Dios? ¿De qué sirve vamos a hablar de todo, o sea, ¿de qué sirve que vengas de lo más peinadito, peinadita, si no hay adoración y servicio a Dios? Porque la identidad en Dios no está en lo que tienes, no está en tu tamaño. Saúl era un grande, era grande de tamaño. Tu identidad no está en tu tamaño, ni en tu peso, ni en tu cartera. Tu identidad está en Dios. Y lo que dice David, dice: ¿saben? Yo voy a ir a adorar al Señor, pero ¿saben qué? Voy a hacer algo que nadie ha hecho. Me voy a quitar la ropa. Tranquilo que no voy a encuerar. Pero David dice: ¿saben? Yo no voy a ir con ropas reales, porque reconozco que solo soy un adorador y un servidor. No soy más. Y por eso la pregunta es: ¿qué eres? ¿Eres un religioso más? ¿Eres un religioso que solamente viene a aburrirse, viene a estar de espectador, viene a estar fastidiándote tu propia vida? David dice: yo no voy a hacer de esa manera. Es más, voy a marcar una diferencia. Imagínense lo que David, mire, para esto que le voy a decir es muy importante. Para David, lo más importante era complacer a Dios. Y por eso, imagínate, dice, David bailaba y hacía piruetas. Mira, hace tiempo yo fui a un evento lejos y me acuerdo que un muchacho no se tiró al piso y salió de las drogas, así, hasta el helicóptero hizo ahí. Y yo me acuerdo, hermano, yo dije religiosamente: wow, deberían pararlo. ¿Sabe lo que dijo mujer? Déjalo. Es su manera de expresar esa frustración, esa impotencia, que las drogas lo esclavizaron, lo amargaron, lo frustraron. Ahora ese tipo es libre. Si quiere bailar de cabeza, deja que baile de cabeza. ¿Y qué te estorba a ti? Uy, voy a sudar, me voy a arrugar, me voy a despeinar. ¿Saben? David dice: no me importa nada. No me interesa nada. Además, no quiero los aplausos para mí. No quiero la honra para mí. No quiero que me digan rey. Díganle rey al único que es rey, el rey de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él merece toda honra y toda gloria. ¿Por qué? Porque, hermano, esto es algo tan extraordinario. Mire, escuche. David rompió el protocolo. David no fue con vestiduras reales. Él no fue con, hermano, así como los modistas, pásenme el cepillo por acá, una pelusa. No, David no fue así. De repente David llega solo con una túnica y en calzoncillos. Y saben, de repente piensan las trompetas, los tambores. De repente piensan, hermano, y el ambiente
empieza a estar electrizante. Empieza, y David empieza. Pero no crea que lo loco. David con pleno entendimiento. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Usted y yo en el mundo ya no sabíamos ni cómo movernos para darle placer a la carne. Y ahora venimos en Dios. Y miren, el puro aburrimiento. ¿Sabe qué es lo lindo? Que al final de cuentas con Dios la relación es personal. La relación con Dios es personal. Y David empieza a danzar y a hacer piruetas, como dice ahí. Pero David no lo hace de manera mecánica. David lo hace con todas sus fuerzas, con todo lo que era. ¿Saben por qué? Porque yo me he dado cuenta que nosotros como seres humanos podemos, si queremos, alabar o proclamar algo en grande, porque sabemos, podemos y queremos. Ejemplo, cada vez que yo me reúno a ver un partido de fútbol con mi hijo, lo único que no existe ahí, ¿sabe qué es? Silencio. Vaya a un estadio y lo que no existe en un estadio, ¿sabe qué es? Silencio. Mire, los estadios rugen por su equipo, rugen por ovacionando a su equipo. ¿Sabe? La iglesia debería ser levantar ovación, que tiemblen las paredes, que tiemble el infierno, que tiemble el diablo. ¿Por qué? Porque Dios ama, hermano, a un pueblo que le adora. Así amaba a David. No crea que Dios amó a David, hermano, porque David hizo ese tipo de piruetas. No, es que David sabía, hermano, y tenía esa plena convicción que su identidad estaba no en la ropa, no en la corona, sino en una persona, en Dios. Y David se despoja de todo el ropaje y se presenta como un adorador y un servidor. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: Dios busca? ¿Qué busca? Adoradores. ¿Se dan cuenta? Él no busca reyes. Él con su sangre nos ha hecho reyes. Pero no, miren, cuando nos presentemos a Dios, por eso es que no vamos a ir, hermano, con esa petulancia. Yo le digo algo y se lo digo: esto nunca se lo olvide, porque lo que viene ahorita es tan pesado en lo espiritual, en lo relacional y en lo eterno. Cuando David, hermano, danza de esa manera, David lo hacía porque amaba a Dios. David lo hacía porque buscaba agradar a Dios. No para el hombre, no para el ser humano. Pero David iba lleno de gozo. Y aquí, lo que le voy a decir, más vale que lo dijera. David iba contento. Mire, David no iba pensando qué iba a decir su hijo, su hija o su mujer. A David no le importa la opinión de nadie. Pero el verso 16, si me lo ponen en la pantalla, viene un punto. Ahí, sí, espero que dice, ahí dice: sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Ahora, ponga atención a esto. Mire, escuche. David se despoja de su ropaje real, de la corona. Pero ¿quién había sido el antecesor de David? Saúl. ¿Y quién era el padre de Mical? Saúl. Ahora aquí viene un punto. Mical sabía de protocolos reales, era princesa. Mical conoció el protocolo de Saúl, su padre. Y Saúl nunca hizo lo que hizo David. Entonces cree que en algún momento Saúl se sentó consigo y le dijo: hijos, nunca vayan a hacer ridículo en público por nadie. El protocolo dice que hay que mantenernos en orden. Así que cuando vean el arca, manténganse tranquilos, porque aquí el más importante es el rey. De hecho, en el primer libro de Samuel, la Biblia relata claramente, hermanos,
En primer libro de Samuel 15:12 dice que Saúl mandó a levantar un monumento en su honor. O sea, para honrar a Saúl. Saúl levantó un monumento en su honor. Y lo interesante de esto, hermano, que este hombre influenció con su protocolo real a toda su familia. Por eso es que Mical, hermanos, se asomó por la ventana. Miren, Mical no participó en esa procesión. Mical no se involucró en esa procesión. Ahora, le voy a contar algo interesante. Mical no participó de esta celebración porque el protocolo real decía: no se debe hacer el ridículo en público. Pero David era esposo de Mical. Y aquí hay un contexto anterior que se lo quiero compartir. Saúl odiaba a David, aunque era su yerno y aunque fue su mejor soldado, lo odiaba a muerte y lo quiso matar. Entonces, en una ocasión, Saúl dice: para matar a David le voy a decir que me traiga tantos prepucios. Y David fue y le trajo lo doble. Pero Saúl le dijo: te voy a dar a mi hija como esposa. Entonces, Mical fue esposa de David. Pero una de las ocasiones que Saúl persiguió a David para matarlo, dice la Biblia y relata que David se escondió en un desierto. Entonces, ¿qué hace Saúl? Toma a Mical y se la da por esposa a un personaje llamado Paltiel. Y mientras David era un fugitivo, Mical ya vivía con otro hombre. Pasa el tiempo, escuche, pasa el tiempo, y es una deshonra para Mical. Era una deshonra porque siendo que su marido estaba vivo, siendo que era un fugitivo, ahora la dan como un objeto. Entonces, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, cuando un general de Saúl va con David y le dice: ¿sabes qué, David? Ahora entiendo que tú vas a ser rey sobre todo Israel. Te propongo algo. Vamos a unir las tribus. Y David dice: ok, pero quiero que me traigas a Mical. Tráeme a Mical, la que fue mi mujer. Ahora, aquí hay una intención. ¿Por qué David mandó a llamar a Mical, que había sido tan ultrajada, tan deshonrada? Por un punto muy importante. Porque de alguna manera David amaba a esta mujer. David dice: le voy a quitar la deshonra, la voy a meter conmigo nuevamente. Y David la rescata. Esto está segundo libro de Samuel, capítulo 3. Tráeme a Mical. Y dice que Abner, hermano, fue y Abner le dijo a Paltiel: bueno, ¿sabes qué? Esta le pertenece a David, así que se va con su marido. Y ahí iba Paltiel con un perrito faldero, llorando detrás de la mujer. Eso dice la Biblia. Hasta que se voltea y le dice: regrésate o te mato. Paltiel dice: sé que lo va a matar, así que se la lleva. Abner viene y le entrega a David a Mical. Mire, David la quitó de la deshonra y la puso en honra nuevamente. El problema que la mentalidad de realeza en Mical nunca se fue. Entonces, cuando David lleva el arca, Mical observa por una ventana y no vio al que la rescató, no vio al que la honró. Y dice claramente ahí que ella sintió por David un profundo desprecio. Quiero decir algo muy importante. Nosotros como seres humanos podemos amar y admirar a una persona, pero nunca desprecie a alguien. Y le voy a decir por qué. Porque en el momento que usted desprecia a esa persona, puede que esa persona desaparezca para siempre de su vida. Cuando David llega, esta mujer dice: qué bonito te veías. Ahí el rey, o sea, ella habla con sarcasmo.
Ella habla con ironía. Ella habla con reproche. Qué bonito te veías. Como un cualquiera. David, hermano, dice, a ver, hablemos claro. En primer lugar te voy a recordar algo, Mical. Dios me eligió. Primera frase que tumba algo humano. Dios me eligió. Yo no elegí a Dios, Él me eligió. Segundo, Él me puso sobre la casa de tu padre y de cualquiera de los descendientes de tu padre. Así que, Mical, aquí no vamos a pelear por posiciones. Y tercero, fue Dios el que me ungió. Y aquí viene el punto. Claramente, hermano, escuchen. Cuando Mical desprecia o siente este profundo desprecio por David, mi hermano, al final de esa parte dice, y Mical nunca tuvo hijos. En el original hebreo dice, y Mical fue apartada y el rey nunca más la buscó. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta mujer se atrevió a meterse con algo que no debía, que era entre la relación de David con Dios. Y aquí viene algo muy tremendo. Es un reproche muy fuerte, pero cuando esa mujer le dice a David, qué bien se vio el rey, qué honra, wow, qué bonito te viste hoy, delante de las criadas, como cualquiera. Mire, le voy a decir algo. Cuando no tenemos identidad, nos ofenderíamos. O sea, ¿cómo te atreves a llamarme un cualquiera? ¿Cómo te atreves? Me dice, ¿sabes qué? Es más, léalo por favor. Ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 21. Verso 20. Dice, volvió luego David para bendecir a su casa y salió Mical a recibir a David. Dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Oye, hermano, qué tremenda palabra le dice esta mujer a David. Sin decoro, ante mujeres que no tienen valor, porque yo soy princesa, como un cualquiera. David dice, vea lo que sigue, el verso 21 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Mire, David dice, ¿sabes qué? Tu opinión no me interesa, porque mi relación con Dios no me interesa lo que tú creas, no me interesa lo que tú pienses, pero tus palabras tendrán un efecto. Porque aquí se le olvidó a Mical quién la había sacado de la vergüenza. Aquí se le olvidó a Mical quién la había sacado de la deshonra. Ahora se creía, pero ya no seguía. Y por eso le dice, has danzado sin decoro como un cualquiera. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que dice el verso 22, dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Yo le digo algo. David dice, ¿te pareció ridículo eso? Pues me voy a hacer más ridículo. Si eso te pareció corriente, me voy a hacer más corriente. Porque esas mujeres que tú dices que son criadas, que no son nada, son mujeres que sirven a Dios, que honran a Dios, que aman a Dios, que adoran a Dios. Por lo tanto, esas son de mi equipo. Mical, sigue, quédate en tu religión, pero nunca estarás delante de mí nuevamente. Me has despreciado, me has ignorado. Y yo le digo algo. Cada vez que se desprecia a alguien, se corre el riesgo de que esa persona nunca llegue a la vida de esa persona nuevamente. Cristo lo dijo. Cristo dijo, cuando lleguen a algún lugar y no lo reciban,
sacúdanse hasta los pies para que el polvo testifique contra ellos. Ahora, escuchen, David dice, ¿sabe, Mical? No me interesa eso. No me interesa tu opinión. Ok, al final de cuentas tú pierdes más. Porque Dios me ha constituido como rey y estaré sobre la casa de tu padre. Ahora, voy a tomar esto porque el tiempo se nos está yendo. Mire, escuchen. David dice, me haré más vil ante Dios, quien me eligió para ser rey. Por tanto, si me despojé de las ropas reales, me seguiré despojando de cosas, porque me haré más vil ante los ojos de Dios. Y escuchen, hermanos, esto nos lleva a una pregunta. En realidad, la identidad de cada uno de nosotros no está en la ropa, no está en lo que tenemos materialmente, sino está en Dios. Y escuche esto. Cuando David hace esto, David fue perfecto en su vida. No, de hecho, escuche esto. 2 o 3 capítulos más adelante es cuando David comete el tremendo pecado de meterse con Betsabé. Pero ¿saben qué es lo interesante, hermano? Y esto es algo tan tremendo, porque en muchas ocasiones David dice esto: Señor, bendíceme conforme a mi integridad. Señor, bendíceme conforme a mi justicia. Y si no entendemos a qué se refería David, ¿saben lo que dijeron? Pero es que eso es una falsedad, porque David no fue un hombre íntegro, no fue un hombre justo. Bueno, ¿a qué se refería específicamente David? A 2 cosas. Lo primero, que David nunca le quitó la honra a Dios. Por eso cuando él fue a danzar delante del arca, dijo: si van a aplaudirle a alguien, aplaudanle al rey, porque yo estoy aquí no como rey, sino como un adorador y un servidor. Segundo, David cometió muchos pecados, muchos errores. Pero ¿saben qué pecado David nunca cayó? En la idolatría. David nunca es acusado como un idólatra. Nunca, 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 nunca. Y a eso se refiere a la integridad de David. A un hombre justo. ¿Por qué? Porque cuando David pecaba, hermano, le dolía, iba y se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Por eso les dice: ten misericordia de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame y seré limpio, Señor. Y saben, hermanos, con esto vamos a terminar. No sea usted lo que en realidad no es. Hay una frase filosófica, hermano, filosófica, muy interesante. Dice esta frase filosófica: prefiero que me odien por lo que soy y no que me amen por lo que no soy. Por eso les digo algo: usted tiene delante de usted al ser humano más imperfecto, explosivo, acelerado. Olvídese. Pero yo prefiero que usted me conozca tal y cual soy y no andar dando, hermanos, apariencias que no soy. Al final de cuentas, ¿sabe qué soy ante Dios? Un miserable pecador que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Eso fue lo que dijo David. ¿Por qué? Porque, mi hermano, aquí es donde nosotros decimos: no, David no pudo ser santo. A tal grado Dios honró a David, que sabe cómo llama a Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo le llama? Hijo de David. Por eso le digo, la indumentaria no me hace santo. La ropa no me hace justo. Mi posición no me hace salvo. ¿Qué es lo que en realidad me da identidad? El sacrificio de Cristo. Por eso, mire, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4, en una escena celestial dice que los 24 ancianos se postran ante el rey y ponen delante del rey, ¿saben qué ponen? Sus coronas. Solo hay un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que a usted y a mí nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, reyes,
pensará, pastor, he pecado mucho. Amado hermano, te digo algo, nadie de justicia propia es justo. Cristo lo justifica, la sangre de Cristo lo limpia, su sacrificio nos lleva a niveles extraordinarios. Por eso, Él se despojó de, mire, quizá Gabriel le predica esto, majestad en el Calvario. Cristo fue despojado de sus ropas reales, sí, y nunca dejó de ser rey. Hay una película que se la recomiendo, está en Netflix, se llama Soul on Fire, Alma en Fuego. Me impresionó porque el padre de este jovencito, de este joven, mire, así se llama Soul on Fire, Alma en Fuego. Este joven, hermano, bueno, de niño le quemó la casa al papá por andar jugando con fuego. Después, cuando era joven, que iba a la universidad, le chocó el carro nuevo a su papá. Y ya cuando era adulto, hermano, le echó a perder un montón de dinero a su papá. Pero en las 3 ocasiones, hasta grabé esa parte, la grabé en mi celular. En las 3 ocasiones, cuando él le llama al padre, dice, papá, quemé la casa, choqué el carro, hice esta pérdida. El padre le responde, dice, hijo, hagas lo que hagas, pierdas lo que pierdas, nunca te dejaré de amar, porque eres mi hijo. Y le digo algo, con esto termino. Dios me ama más de lo que me amo a mí mismo. Dios me cuida más de lo que me cuido a mí mismo. Dios me bendice más de lo que puedo bendecirme a mí mismo. Dios me protege más de lo que puedo protegerme a mí mismo, con todos los errores que cometa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. A nuestros ojos David merecía el infierno. Dios aplicó gracia y misericordia y llegó. Miren, cuando David, los últimos días, ¿qué dice la Biblia? Y David murió lleno de años, rodeado de gloria y de honra. ¿Y sabe dónde quedó la que lo despreció? Sin hijos, confinado y olvidado. ¿Por qué? Porque nunca supo a quién tenía delante de él. Y hoy usted tiene al Señor Jesucristo diciéndole que Él lo ama, que Él tiene un lugar para usted. Pero si usted sigue despreciando a Cristo, usted será despreciado por Él en la eternidad. Así que, escuche, tumbe por los suelos que la ropa lo va a hacer más alto. Tumbe por los suelos que las mangas largas la va a hacer más pura. No tiene nada que ver con eso. La Biblia claramente dice que todas las personas, dice de los varones, portados varonilmente, y a las mujeres vístanse casta y decorosamente. Punto. ¿Para qué nos metemos más en ese asunto? ¿Por qué? Porque, hermano, al final de cuentas, el único que me da identidad es el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Por eso es que, miren, ¿qué es usted sin toda la indumentaria? ¿Qué sería una mujer sin esos rellenos, sin esas cosas que se aumentan? ¿Qué es? Nada. ¿Qué sería sin los tintes de cabello? ¿Qué sería sin el maquillaje? ¿Qué serían los hombres sin los anabólicos, los esteroides? Nada. ¿Saben qué somos? Solamente hombres completamente desnudos ante los ojos de Dios. Es lo que somos. Eso es lo que somos. Así que a Dios no le voy a venir a impresionar por mi traje. A Dios no le voy a impresionar, hermano, por cuán peinadito vengo. ¿Sabe? Dios se impresiona más cuando usted y yo, como David, con todas las fuerzas, alabamos, adoramos, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no dice, ese sabe quién es, porque yo le he dado identidad. Así que el hábito no hace al monje. La ropa usted no lo hace más santo, más puro, no. La ropa, es más, ni siquiera este edificio a usted lo hace cristiano. Ni este edificio lo hace usted cristiano. Ni este edificio lo hace un hijo, una hija de Dios. Mire, escuche esto. Pasaron por ahí un meme. Dice, la realidad de la vida. Pasan al hombre, dice, llega del trabajo todo mugroso y se lava
y se ve su cara real. Llega una mujer de trabajo, se lava y se quita los kilos de maquillaje, toda arrugada, toda desbaratada. Dice, esta es la triste de la realidad de lo que la apariencia hace en la persona. Y lo más tremendo, ¿sabe qué? Lo más grave, que nuestra generación de jovencitos así lo estamos formando. Cuidado y engordas, cuidado y esto, cuidado y comes más, cuidado aquello. ¿Qué generación está? ¿Sabes cuál fue el precio por lo cual Saúl le arruinó la vida a sus hijos? Siguió un protocolo. ¿Por qué usted cree que hoy hay hijos de nosotros que eso es malo, aquello es malo? Mire, me encantó porque ahorita en la mañana pasó una niña, una adolescente, una adolescente, con su mamá en mi oficina. Pastor, tengo para usted esta pregunta. Claro que sí. Me dice la mamá, quería escucharlos de usted. Pregúntenme. ¿Saben por qué? Porque entre más tenga la información correcta, usted lo va a ir liberando de cada prejuicio religioso. Por eso, mire, ¿por qué usted cree que vemos cristianos en la iglesia así? Aleluya, gloria a Dios, bendito tu nombre, Señor. ¿Dónde está tu gozo? Yo creo que si David viniera, hermano, se pondría a bailar hasta de cabeza ahí. Despójate, despójate, despójate de la estructura religiosa. Mire, es que hay tanto que aprender. Parece que entre más cara de serios pongamos, parece que más espirituales somos. No, hermano, más amargado te ves, más aburrido te ves. Créalo. El hábito no se enoje. No existe ropa alguna que nos haga más santos, más mejores o más puros. Solo la sangre de Jesús y su sacrificio perfecto, por lo cual es bueno empezar a servir a Dios y reconocer que al final de cuentas ante Dios estamos totalmente desnudos. Él conoce, aquí le va, Él conoce cada estría, cada lonja, cada arruga, cada cana, cada cicatriz que tratamos de esconder detrás de ropas religiosas, sin la faja, sin el relleno, sin los implantes, sin el cinturón, sin el maquillaje. ¿Qué somos? Solo personas que necesitamos la gracia. Hace tiempo una familia de aquí me dijo, no hombre, pastor, llegamos a la casa y nuestra niña se quita el disfraz y solo queda en calzón. Digo, ¿cómo? Sí, que se quita los zapatos y todo y no queda en calzón. ¿Saben qué somos ante Dios? Solo quedamos en calzón y sin calzón. ¿Qué le podemos esconder? Sí, Señor. ¿Ah? Así que no crea que, 90, 60 revienta. No, nada de eso, hermano. Todo eso. Esto es pura apariencia. Mire, David fue reconocido por Dios mismo como varón conforme a su corazón. David era perfecto, no. Cometió muchos pecados que no agradaron a Dios. Pero David siempre se reconciliaba con Dios. Por eso, ¿saben? Yo le digo algo. Despójese. Despójese de todo eso. Y una recomendación. Tenga cuidado con despreciar a alguien. Puede que esa persona nunca usted la vuelva a ver en su vida. Porque si usted ama y admira a alguien, hay que reconocerlo. Pero si se desprecia a esa persona, yo no quiero estar cerca de personas así. Y Cristo tampoco. ¿Cuánto lo entendimos? ¿De verdad? ¿El hábito? A ver, diga, ¿el hábito? El hábito no se monje. Así que espero de verdad que esto penetre. Y la próxima semana todavía vamos a tocar un tema más agresivo. Vamos a seguir dándole, hermano, a los atuendos. La próxima semana no se sorprende, hermano, si traigo aquí a alguien disfrazado de monja, de monje, o de algo. Porque vamos a aprender algo interesante. Así que vamos a poner sobre nuestros pies. Gracias, Señor. Y ponga su corona delante del Señor. Despójese de lo que en realidad se necesita despojar. Despójese del aburrimiento, de la indiferencia. Es que todo es vanidad, hermano. Todo es vanidad. ¿A poco no se da cuenta que
caminan con mujercitas, todos tiraditos, todos hediondas, ni se bañan. Jovencitos, hermano, que entran a su cuarto y quieren salir corriendo por los hediondos que están. Mire, joven fui y padre de jóvenes. Así que usted cree que, hermano, usted me va a hablar de eso.